Gracias por estos minutos, Montamat. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola Franco, gusto dialogar contigo. Gracias. ¿Qué significa este fallo? ¿Se termina el juicio por YPF con esto? Mirá, ustedes estaban hablando de fútbol antes, es un golazo para el país. Queda una instancia, la posibilidad de que Woodford apele a la Corte Suprema, pero hay una reducida probabilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte tomar el caso ese. Así que yo te diría que estamos casi frente a una instancia definitiva. Pero cuidado porque acá todos entran a hablar sin recordar debidamente la historia. Yo estuve en la sesión plenaria que hicieron todas las cámaras cuando se envió el proyecto de ley de expropiación. A la mañana habló Kicillof varias horas y yo estuve invitado por la senadora Estensoro en aquel momento, obviamente como expresidente de YPF. Y yo recuerdo que el discurso oficial del gobierno era: Repsol no va a recibir un peso de indemnización. Es más, nos va a tener que pagar a nosotros. Bueno, a Repsol en el 2014 le terminamos pagando por el 51% del paquete de acciones que se terminaron expropiando, $5.000 millones, te recuerdo, en títulos que representaban 10.000 millones, se dio vuelta a Repsol, los vendió en el mercado secundario, $5.000 millones. Así que, primero, cuando se dice esta jodita no salió nada al final, estamos tergiversando los hechos históricos. Claro. La segunda tergiversación que se hace es decir que esto fue una expropiación y que la Corte esta de Apelaciones ha terminado privilegiando el procedimiento de expropiación regido por ley que un estatuto. Bueno, al principio fue confiscación, porque nosotros dijimos que no íbamos a pagar nada a Repsol y la expropiación por ley requiere indemnización previa. Es decir, que se terminó configurando la expropiación cuando le pagamos a Repsol. Si no le hubiéramos pagado a Repsol, imaginémonos los juicios que tendríamos todavía pendientes. Claro. Lo tercero que es importante subrayar es que fue fundamental en todo esto el apoyo que sí, en forma consecutiva, nos ha dado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y este tema, el apoyo ese creció mucho en los últimos meses, cuando se estaba debatiendo esta sentencia definitiva en el Tribunal de Apelación. O sea, el gobierno de Trump influyó en esto. Yo creo que tiene que ver alguna influencia, porque el Departamento de Justicia fue siguiendo la figura del amigo en el juicio, apoyó bastante la postura argentina. Sí. Lo otro es que hay cuantiosos honorarios y cuantiosos daños reputacionales en la forma en que se llevó adelante este proceso. Te recuerdo que lo sacaron a los directivos de YPF prácticamente con la gendarmería. Yo me acuerdo también, sí, a las patadas fue, a las patadas. Pero eso ¿cómo terminó? Bueno, se tuvieron que ir, por supuesto. Sí, no, pero quiero decir, eso terminó con el pago a Repsol de 5.000 millones de euros. Claro, igual no cambió. Claro, 10.000 millones en títulos, 5.000 millones contados. Entonces, cuidado con decir esto no nos salió nada. Lo que se estaba debatiendo en esta corte y el fallo ese por los 16.000 millones era por el 25% de las acciones que había comprado el grupo Eskenazi en acuerdo con el gobierno argentino, te recuerdo, 15% primero, 10% después. ¿Y cómo se compraron? Se compraron con créditos de banco que se repagaban con dividendos que tenía que otorgar YPF. Yo creo que también ha influido en el Tribunal de Alzada las dudas que existían sobre este proceso de compra por el grupo Eskenazi, que cuando se da la expropiación se dejan de pagar dividendos, entonces deja de corresponder los créditos del grupo Eskenazi, caen en quiebra en España, donde tenía constituida la sociedad. Al caer en quiebra, Woodford compra los derechos en esa quiebra. Pero el origen de todo esto
mereció también dudas, y yo creo que por eso también la Corte de Apelaciones de Estados Unidos dice, no, vamos a privilegiar la ley de expropiación sobre lo que es el estatuto de YPF, y entonces termina rechazando eso, que fíjate, habíamos arreglado... Espera, decilo de nuevo, porque si no nos perdemos con eso. Vos decís que la justicia entonces privilegió la ley de expropiación sobre lo que decía el estatuto. Así parece, le da prioridad a la ley de expropiación sobre el estatuto, y entonces dice, no, en todo caso este caso se tiene que debatir en la Argentina, no en jurisdicción americana. Pero la jueza de primera instancia, por ese 25%, había establecido una indemnización de 16.000 millones de dólares más. Eso es un delirio. ¿Por qué hizo la jueza Presca eso? Porque ya en ese momento, cuando lo vimos, dijimos, esto es muy raro. O sea, ¿qué cuenta está haciendo Presca para querer cobrarle a Argentina 16.000 millones de dólares por el 25% de YPF? Quiere decir que para ella valía en ese momento, no sé, 50.000. Bueno, fijó un monto, fijó una tasa de cambio y después fijaba intereses que eran muy altos cuando los intereses en el mundo eran muy bajos, y las tasas de interés compuestas te llevan a cualquier cifra en el punto de definición de la condena. Así que todo eso tiene que ver. Lo que se esperaba ya como un buen resultado es que la Cámara de Apelaciones acotara la indemnización esa sustancialmente. Algunos hablaban de 3.000 millones de dólares, pero bueno, se obtuvo un resultado de máxima, lo que le viene muy bien al país, porque le permite a la Argentina también despejar dudas sobre el futuro de YPF. YPF nunca estuvo condenada. El condenado por los 16.000 era el Estado Nacional Argentino. Pero te recuerdo que el fondo es... Por eso Horacio Marín no hablaba del juicio. Horacio Marín te decía, no, yo del juicio no hablo porque es un problema de la Argentina, no de YPF. La empresa está bien, decía él. Tienes razón. Sí. Tienes razón. Pero la parte esta, los demandantes querían establecer lo que se llama el alter ego en derecho, que YPF y el Estado Nacional eran la misma persona. Son accionistas privados, ¿no? Accionistas privados. Sí, es mayoritariamente del Estado Nacional. Cuando YPF también sigue cotizando acciones en las bolsas internacionales y se maneja con criterios de empresa con autonomía de gestión. Eso no lo iban a poder demostrar, pero existía la duda. Supongamos que se hubiese confirmado la sentencia, los de Burford iban a ir de nuevo ante la jueza a pedir de que se ejecutara esa sentencia sobre las acciones que el Estado Nacional tiene en YPF. Todo eso generaba dudas, ruidos en los mercados. Por eso la acción de YPF hoy saltó, no sé, creo. Sí. Cuando la vi, ¿Cómo festejó el gobierno? ¿Cómo festejó Milei? Impresionante. El festejo. Tiene razón para hacerlo. Tiene razón para hacerlo, porque al margen de que ha habido distintas defensas, yo rescato también la muy buena defensa del procurador Bernardo Saravia Frías en el periodo cuando el presidente era Macri, porque entró a revisar esta cuestión de fondo. Los pasos, los tramos finales de este proceso se han dado articulando la defensa argentina con la defensa de este estudio norteamericano, y en este momento especial que tiene la Argentina con Estados Unidos. Bueno, clarísimo. Daniel Montamat, gracias por esta mirada sobre esta noticia que es importantísima y muy positiva para la Argentina, ¿no? Podemos decirlo así, muy positiva para la Argentina sobre todo. Muy buena noticia. No para YPF nada más, digo, para la Argentina. Gracias, Daniel Montamat, muy amable, ex ministro de Energía, ex director de YPF, con nosotros en El Observador, Daniel Montamat.